Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Bueno, pues estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión vamos a escuchar un testimonio de una pareja, José y Sharon, una pareja protestante de la Iglesia Bautista convertida al catolicismo. Esta sorprendente historia estoy seguro que te va a dejar una gran enseñanza. Prepárate porque comenzamos. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es José Plasencia y esta es mi esposa Sharon Plasencia. Y bueno, nosotros somos convertidos. En la realidad yo crecí en un hogar católico. Yo recibí los sacramentos de iniciación. Fui bautizado, confirmado, hice mi primera comunión. Y los primeros años de mi vida estuve en la iglesia católica. Pero después, en mi adolescencia, ya para ese tiempo, mis padres ya no estaban viviendo su fe católica, no estaban practicando la fe. Ellos se divorciaron y posteriormente, unos años después de que esto sucede, yo por medio de un vecino que era un cristiano pero no católico, era de una iglesia pentecostal, él empezó a hablar conmigo acerca de mi necesidad de arrepentirme, de entregar mi vida completamente a Dios, porque él veía que yo andaba siendo un adolescente y con padres divorciados y había problemas en el hogar, pues me veía que yo andaba en rebelión, que yo realmente no estaba siguiendo al Señor. Y él siempre me hablaba, no me hablaba de teología, no recuerdo que me haya dicho nada en contra de la iglesia católica, pero sí me hablaba acerca de: José, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas entregarle tu corazón a Dios. Y eso, si tú me dijeras, ¿de qué es de lo que más te acuerdas de eso? Me hablaba de Jesucristo, me hablaba de que me entregara a Dios y que Dios me amaba. Siempre me estaba repitiendo una y otra vez eso. Entonces, por medio de este vecino fue que yo eventualmente me hice protestante. Estoy usando la palabra protestante no en un sentido despectivo, no lo estoy usando en un sentido negativo, pero protestante entendemos a alguien que por alguna razón decide no estar en la iglesia católica y seguir a Jesucristo como lo entiende en la Biblia. Entonces, pues yo me convertí, para ser más específico, me convertí en un bautista y estuve como bautista por 20 años de mi vida. Después, en el año 2014, un día me tocó ver el testimonio de Eduardo Verástegui en un canal de YouTube. Me llamó la atención porque decía testimonio de conversión de Eduardo Verástegui. Cuando yo veo esto, me llama la atención y comienzo a ver el video. Cuando comienzo a ver el video, pues me doy cuenta que es un testimonio fuerte, realmente una conversión genuina, y no podía yo negarlo, a pesar de que yo era protestante, yo todavía era bautista de hueso colorado, pero no podía negar que lo que le había ocurrido a este hombre era verdaderamente una conversión y que había sido tocado por el Espíritu de Dios, algo real. Y eso me dejó con una inquietud muy fuerte. Dije, ¿cómo? Porque recuerden, yo ya tenía 20 años como protestante, y directa o indirectamente te hacen entender de que no, la iglesia católica es pura tradición, la iglesia católica está muerta, y cosas que sabemos que no son verdad. Pero pues yo, como no conocía mucho mi fe, hay que decirlo, crecí en un hogar católico, pero si tú me hubieras preguntado muchas cosas que un católico necesita conocer, si tú me hubieras preguntado eso en mi adolescencia, en mi niñez, realmente yo creo que no podía responder. Me faltaba formación, me faltaba más catequesis. Pero bueno, entonces dije, de modo que esto sucede en la iglesia católica, de modo que verdaderamente conversiones poderosas, así como la de este hombre, ¿en verdad sucede eso en la iglesia católica? Pues ¿qué no se supone que la iglesia católica está mal? Y eso me sacudió, eso fue lo que me sacudió. Si tú me preguntases, ¿qué fue lo que te hizo pensar en la iglesia católica? Si tú ya eras bien protestante y ya andabas hasta de pastor y misionero y todo esto, pues fue eso.
fue de que dije, ¿cómo es posible? Se supone que la Iglesia Católica ahí no pasa esto, se supone que ahí no está Dios. Y eso fue lo que me despertó ese interés, pero a la vez yo dije, a la vez me endurecí. Y dije, no, dije, yo voy a demostrar que el catolicismo no es verdad. Yo voy a demostrar, voy a estudiar la doctrina católica, voy a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, voy a estudiar la teología de la Iglesia Católica para demostrar y estar bien instruido y poder refutar a cualquier católico. Pues en ese proceso es cuando comienza, yo la verdad, aunque muchos me dicen, es que lo tuyo es reversión, porque tú ya eras católico, entonces ya nada más regresaste, es una reversión. Pero yo les digo que yo siento como que si fue una conversión, porque yo ya tenía 20 años y no era protestante así nomás de tradición, no, 20 años de que todos los días, entre semana y en miércoles, viernes y domingo, en la iglesia, con teología protestante, con una forma de ver el mundo protestante, también hay que decirlo, con prejuicios en contra de la Iglesia Católica, con ideas que yo pensaba que la Iglesia Católica era y que ahora entiendo que no es así como yo pensaba, pero todo eso estaba bien metido en mi alma, en mi mente, y realmente ha sido una conversión porque tuvo que cambiar mi corazón, tuvo que cambiar mi mente, mi alma, mis emociones, mi forma de ver el mundo. Pero bueno, antes de continuar, voy a dejar que mi esposa diga su parte. Hola hermanos, me llamo Sharon y el hecho que estoy aquí parado enfrente de ustedes es un verdadero milagro de Dios, porque yo crecí en un hogar protestante, yo nunca fui católica toda mi vida y no era un hogar de nombre nada más, no, era un hogar protestantes bautistas muy fieles. Y pues siempre estaba en la iglesia. Cuando tenía 12 años, yo me paré enfrente de la iglesia bautista y dediqué mi vida a Dios. Yo quería servir a Dios con toda mi vida. Y luego, yo nací en el estado de New Hampshire. No sé si saben dónde está. Casi lo más lejos posible de aquí. En el otro punto en el norte. Pues cuando tenía 14 años me moví a El Paso, Texas, y es cuando me encontré con la cultura hispana y pues me enamoré mucho. Entonces después de eso yo ya quería aprender español, quería aprender pues más de la cultura, y es cuando yo decidí que quiero un día ser misionera bautista. Y es la manera que quiero servir a Dios. Entonces, cuando me gradué de la secundaria, me fui a estudiar en un colegio bautista, muy súper bautista, fundamentalista. Ahí andaba pues 7 días en la iglesia casi, ahí vivía en la misma propiedad. Y luego, después de eso, me gradué con un título como maestra y me fui la manera que llegué aquí a California es que encontré una posición de maestra en una escuela bautista en el norte de California. Y ahí estuve 2 años, otra vez viviendo en la propiedad. Toda mi vida estaba metida en la iglesia, 7 días en la semana. Y después la escuela se cerró, eso fue en el 2008. Y es cuando yo empecé a orar. Yo todavía no sabía español, quería aprender español todavía y quería ayudar a un misionero. Entonces empecé a orar y pues se abrió una oportunidad aquí en Tijuana. Entonces me fui con un misionero bautista otra vez, pues en las afueras de Tijuana. Es un lugar que tiene como una escuela cristiana, una casa hogar, tiene un instituto bíblico, es muy grande y es muy completo. Y ahí andaba sirviendo. Era mi plan nada más estar ahí 1 año, pero luego conocí a mi esposo ahí. Y bueno, cuando yo pues me quedé ahí 2 años más. Y luego pues nos enamoramos
y pues él también estaba sirviendo ahí. Él era el director del Instituto Bíblico. Entonces los dos viviendo ahí muy metidos en la iglesia bautista, sirviendo, y luego cuando nos casamos, después llegamos aquí a San Diego, a Logan Heights, a plantar una iglesia bautista, y pues ahí estuvimos 1 año y medio, y fue en ese tiempo que empezamos a estudiar. A mi esposo le gusta mucho estudiar y leer, y empezamos a ver algunas cosas que no eran muy bíblicas de nuestra fe bautista. Y yo pienso que en ese tiempo empezamos a alejarnos un poco de algunas creencias que teníamos, y no sabíamos, no nos dimos cuenta en ese tiempo, pero fue en ese tiempo que empezamos a nuestro camino hacia el catolicismo. No sabía. De hecho, para mí era lo más imposible posible, porque pues para mí ser católico pues era pues algo malo. Bueno, pues sí, entonces como ya lo dijo ella, yo no mencioné nada de esto. Yo después de que, ya como bautista, ya teniendo ya bastantes años como bautista, después de que me gradué del colegio, yo me fui a trabajar con el misionero que ella está mencionando en Tijuana, en las afueras de Tijuana. Y yo pues me dieron la oportunidad de irme a trabajar de tiempo completo. Y sí, dejé a un lado mi carrera, renuncié y me fui con el misionero. Y como dice ella, yo era como un monje, porque realmente es un lugar apartado en las afueras de Tijuana, es una ranchería, y yo vivía ahí en esta propiedad, y todo el día ahí, y todo estaba relacionado con la iglesia. Y ahí fue donde llegó. Yo era soltero y yo estaba rogando a Dios por una esposa. Yo quería una esposa que amara a Dios, que amara a su familia, y que junto con la familia quisiera servir a Dios. Era el deseo más profundo de mi corazón. Y yo ya era un solterón, yo ya tenía, ya casi llegando a los 30, pero yo confiaba en que Dios me la iba a mandar, y sí me la mandó. Y pues ahí nos conocimos, como ya lo dijo ella, nos casamos. Después de ahí de Tijuana, nos enviaron, estuvimos aquí. Nuestra casa estaba en Sherman Heights, pero donde estábamos trabajando era en Logan Heights, ahí por donde está el Chicano Park y todo eso. Ok, entonces después ya no pudimos continuar ahí y nos fuimos al norte de California, y allá fue donde pasó lo de Eduardo Verástegui, ya para ir conectando los puntos. Ahí fue donde sucede lo de Eduardo Verástegui. Entonces yo comienzo, digo, no, yo voy a hacer el catolicismo. O sea, como que una parte de mí se quedó impactada, pero otra parte de mí se endureció y dijo, no, yo voy a demostrar que el catolicismo no es verdad, y yo voy a refutar al catolicismo. Pobrecito de mí, no sabía lo que estaba diciendo. Pero bueno, comencé a hacerlo, y algo sucedió, que cuando tú haces clic en un video de YouTube, te aparecen como otros 100 relacionados con el tema. Y esos otros videos que aparecieron relacionados con la conversión de Eduardo Verástegui también tenían que ver con conversiones, incluso hasta de pastores convertidos al catolicismo, teólogos, misioneros. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Pero curioso, pues le di clic a los otros y comencé a escuchar los testimonios. Pero como que luego reaccioné y dije, no. Y dije, ya sé, yo conozco de un apologista bautista que es muy famoso y es muy bueno, y yo lo voy a comenzar a escuchar a este defensor de la fe bautista, para que demuestre que esos católicos están mal, y para que me demuestre que ser bautista es lo correcto. Pues bueno, sucedió algo, que cuando tú ves un debate, estás obligado no solo a escuchar lo que tú crees, tu posición, sino que tienes que escuchar al otro. Ya le toca al otro, y pues ahí estás sentado escuchando al otro. Pues ahí estaba yo, sentado ahí viendo a los dos, y al estar escuchando a los católicos, dije yo, oye, estos como que tienen algunos buenos puntos, ¿eh? Por ejemplo, el católico le preguntó al hermano separado bautista, le preguntó, oye, a ver tú, ¿de dónde viene la Biblia? Y le decía, no, pues la Biblia es la palabra de Dios, viene de Dios. Y el católico le decía, no, sí, pero Dios no aventó el libro de allá del cielo. ¿Cómo llegó a tus manos ese libro que tienes ahí? ¿Cómo es que lo tienes? Dice, no, es que es palabra de Dios, es inspirada. Cuando yo la leo, yo siento que esto es palabra de Dios. Y el católico le decía, amén, sí, yo todo eso lo creo. Pero mi pregunta es diferente. Mi pregunta es, ¿cómo
¿cómo llegó a tus manos este libro? Y no, y el bautista no salía de que él sentía que era palabra de Dios y que palabra de Dios. Y el católico le decía, sí, pero déjate explico algo. Y se lo fue llevando paso por paso y le dijo, la Iglesia Católica es la responsable de que tú y yo tengamos una Biblia en las manos. Y se lo llevó desde el siglo cómo escribieron los libros, cómo los fueron juntando, cómo hubo un proceso, cómo hasta había grupos que tenían opiniones diferentes, que querían meter libros que no eran, o le querían sacar libros que sí deberían de estar en la Biblia. Entonces la Iglesia tuvo que tomar una decisión oficial, dogmática e infalible. Por eso creemos en la infalibilidad. Y tomó una decisión y se acabó la controversia, y después los pusieron juntos, y por eso tenemos un libro que le llamamos la Biblia. La Iglesia, obviamente Dios es el autor de todo, pero Dios trabaja aquí en el mundo material y utiliza personas, utiliza su Santa Iglesia, y nos dio la Biblia. Y yo dije, oye, estos católicos tienen ahí un punto, Pero en mi mente decía, ok, un punto ellos, pero nosotros todavía tenemos 99, ¿no? Según yo. Y empecé, para no hacer la historia demasiado larga, pues me fui dando cuenta que nosotros creíamos en algo que le llamaban la fe sola, o solo fe. O sea, que las obras, que las buenas obras, esas no tienen nada que ver con tu salvación. Sí le gustan a Dios, y sí son importantes, pero no tienen nada que ver con tu salvación. Si las haces o no, eso no afecta a tu salvación. Eso creíamos, le llaman la fe sola, o solo fe. Y después me di cuenta que eso ni está en la Biblia, y me di cuenta que por eso la Iglesia Católica no enseña eso de que fe sola. La Iglesia Católica enseña lo que enseña la Biblia, que es una fe, pero es una fe viva, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, estas obras no es lo que tú traes al plato, no es lo que tú traes, no es tu propia cosecha. Todo es por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por todo lo que Dios nos ha dado, y es la economía de la salvación, es como Dios te salva. Todo junto, como decimos, todo junto con pegado. No es lo uno o lo otro. No debes hacer esa separación. Cuando alguien te pregunta, ¿tú qué crees? ¿Salvación por obras o salvación por fe? Dile, no me debes poner entre la espada y la pared. Yo no debo estar en una situación donde tengo que escoger entre lo uno o lo otro. Porque la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Entonces ahí se me cayó esa doctrina. Me di cuenta que estábamos en error. Y eso ya avancé. Pero yo todavía tenía muchas dudas. Y fui avanzando. Después me di cuenta que hay algo que se llama la Biblia sola, que nosotros lo creíamos. Que decíamos, si no está en la Biblia, no lo debemos de creer. Si no me das un versículo que me lo muestre en la Biblia, no debemos de creerlo, solo la Biblia. Ahora, eso de solo la Biblia suena así como que muy piadoso, muy bonito, la Biblia. Pero lo que en la realidad te están diciendo cuando te dicen solo la Biblia, lo que te están diciendo es un rechazo de la autoridad de la Iglesia para enseñar, y es un rechazo de la tradición apostólica. O sea que antes la Biblia no estaba sola, estaba acompañada. Era Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y la autoridad de la Iglesia para enseñar a los fieles. Siempre a través de todos los siglos eran las tres cosas, como un tripié. ¿Ustedes ven ese tripié que está ahí en la cámara? Ese es un tripié. Si tú quitas una de las patas, ¿qué va a pasar? Se cae. Lutero fue lo que hizo. Dijo, solo la Biblia. Quitó la tradición, quitó la Iglesia, no le quitó una pata, le quitó las dos. ¿Y qué pasó? De lomo, de tablazo, de espaldas, cayó. Y es por eso que este movimiento de Martín Lutero, la llamada Reforma Protestante, es por eso que no pasaron 2-3 años cuando ya se estaban multiplicando. Ya los mismos seguidores de Lutero ya se estaban yendo cada quien por diferentes direcciones. Pues necesitas todo: Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y la autoridad de la Iglesia para enseñar a los fieles. Si no, imagínense, cada quien creeríamos lo que se nos antoje. Pero bueno, me di cuenta que eso no era verdad. Cuando yo me di cuenta que eso de la sola Escritura, que solo la Biblia y que puro la Biblia, me di cuenta que ni estaba en la Biblia, ni nunca en la historia se creyó así. Y aparte no funciona. En la vida práctica, cuando lo tratas de aplicar, no funciona. Porque dices, solo la Biblia. Y llega uno y dice, no, yo también pura Biblia. Pero yo estoy llegando a conclusiones diferentes a las tuyas. Entonces cada cabeza
como dicen, cada cabeza es un mundo. Si alguna vez te has preguntado por qué hay tantas denominaciones, eso es, la gente llega, agarra la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, se esfuerzan, hasta le piden a Dios por sabiduría y tienen concordancias y tienen comentarios y se esfuerzan y sí son sinceros, no lo hacen por malicia. Pero eso se llama subjetivismo, eres tú solito tratando de figurar todo y llega otro y hace lo mismo que tú, pero termina con otras conclusiones distintas a las tuyas. Y tú te vas por un camino y él se va por otro camino y por eso tenemos muchos grupos. Y no es gente mala, pero es gente confundida, porque no se dieron cuenta que en algún momento de sus vidas se apartaron del seno de la iglesia. Y en el seno de la iglesia tenemos el depósito de la fe. Ya no hay que inventar la rueda ya está inventada, por así decirlo. Todo lo que hay que creer, pues ya lo tenemos. 2000 años, casi 2000 años la iglesia tiene. Y ya todo lo que debemos creer, ya lo tenemos. Ahora hay que conservarlo, vivirlo, enseñarlo, predicarlo, pero no estar reinventando o queriendo reinventar la rueda. Eso sucede tristemente en los grupos separados, nuestros hermanos separados, que la gran mayoría son sinceros, aman a Jesús, aman la Biblia, pero les falta la plenitud de la fe, que solo se encuentra en el seno de la Iglesia Católica. Entonces, mientras estamos en ese proceso, al principio se me hizo interesante porque yo, siendo bautista, nunca había entrado a una iglesia católica, nunca había conocido realmente una persona católica. Mi vida era completamente en mi mundo bautista. Entonces, al principio se me hizo interesante todo lo que estábamos aprendiendo, porque a mí me habían enseñado muchas cosas que no eran ciertas de la iglesia católica. Cosas que ellos dicen que los católicos creen, pero realmente no creen. Por ejemplo, eso de las buenas obras, que los católicos dicen que tienen que esforzarse para llegar al cielo, lo cual no es muy preciso, porque los católicos en el catecismo es muy claro que la salvación es por la gracia que Dios te da y uno responde con su fe y sus buenas obras. Y cosas así que empecé a aprender. Otra cosa que me habían dicho, que los católicos creen que el Papa no peca, pues lo cual no es cierto. Cosas así que te dicen que no son ciertos. Entonces, yo siendo protestante toda mi vida, yo entiendo la posición protestante, que esa es una cosa, que muchos de ellos creen cosas de la Iglesia Católica que no son. Esa es una cosa. Y esa fue como la primera parte de nuestra etapa. Pero luego, después de eso, cuando empiezas a darte cuenta que hay verdades aquí, que la Iglesia Católica tiene la verdad, es cuando tienes que hacer algo con lo que estás aprendiendo. ¿Qué hago con eso? Pues yo era bautista toda mi vida. Había ido a un colegio bautista. Me había preparado para servir en la iglesia bautista toda mi vida. Entonces, ¿qué voy a hacer como católica? Pues yo no sé nada de eso. Yo no tengo preparación. Pues estaba como sintiendo como una pérdida de identidad como bautista. Y eso para mí era una parte pues muy difícil en nuestra conversión, camino a la Iglesia Católica, porque sí estaba feliz de estar aprendiendo cosas, pero también por otra parte tenía mucho miedo, porque yo vengo de una denominación muy anticatólica. Entonces yo sabía que si yo me hiciera católica, que yo iba a perder amistades, iba a perder conexión con mi familia, porque sí son muy anticatólicos. Entonces yo quería estar segura que ser católica es lo más importante, es real, es lo que se debe ser. Hasta un punto estaba como que tenía miedo que tal vez el diablo me está engañando, tal vez estoy siendo engañada, que eso no es. Pero cuando ves la Biblia, cuando ves la historia más, no podía creer que en el primer siglo de la iglesia hay escritos que son muy católicos, no eran bautistas como yo me imaginaba. Yo pensé que los primeros cristianos creían como yo, como bautista, y me empecé a dar cuenta que hablan muy claro de la Eucaristía, la presencia real de Jesús. Hay otras cosas que encontré ahí,
la tradición apostólica, cosas así que no creía yo como bautista. Entonces sí, con la Biblia y también con la historia, sí estaba convencida que la Iglesia Católica eso es. Pero sí tenía un problema muy fuerte, que entendí todo en mi mente, pero todavía tenía mi corazón bautista. No amaba a la Iglesia Católica, no tenía ni una gota de amor, nada más sí lo entendía, pero no lo abrazaba. No había entendido como la devoción católica, cosas así. Y fuimos a un retiro, especialmente para convertidos. Y eso me impactó mucho porque eran como 25 personas, todos eran convertidos menos yo, y él todavía pues no. Y todos dieron su testimonio de cómo llegaron a la Iglesia Católica. Y sí me impactó mucho, pero todos, sin excepción, hablaron de perder amigos, hasta trabajos, porque algunos de ellos eran pastores o que trabajaban en la iglesia. Y sí me impactó mucho y yo dije, pues necesito asegurar que eso es. Y después pues estaba orando a Dios y estaba pidiendo a Dios, pues ¿cómo puedo abrazar la fe católica? Lo entiendo en mi mente, pero no amo la Iglesia Católica para nada. Y le pedí a una señora del retiro donde estaba y le pedí a ella, ¿me puedes dar un consejo? Y ella me dijo, debes de rezar el rosario. Y yo, ¿what? Rezar el rosario, ese no se puede hacer. Y pues dije, ok, sí lo voy a rezar. Y lo recé una vez, pero tienes que entender, para un protestante rezar el rosario es muy difícil. Porque para mí era algo muy extraño, raro, y no lo entendía. Y la primera vez que recé el rosario, no, yo tenía muy mala actitud. Estaba como que, no puedo creer que estoy diciendo la misma cosa 50 veces. No entiendo el punto. Y no entendía el punto. Y hablé otra vez con esa señora y le dije, ¿me puedes ayudar? Porque yo veo que tú sí amas el rosario. Entonces, ¿cómo puedo amarlo? Y ella me mandó un video que tiene los misterios del rosario en video. Usaba la película La Pasión y tenía, por ejemplo, si estás meditando en la oración en el jardín de Getsemaní, tenía el video mientras estabas rezando ese misterio. Y también, como yo no conocía bien el rosario, también me guió en las palabras. Y eso sí fue otra cosa. Y yo digo que mi esposo estaba orando por mí, porque yo ya le había dicho que yo nunca me voy a ser católica. Y sí, lo creía. Entonces, él empezó a orar por mí. Entonces, para los que tienen familiares que no son católicos, la oración sí funciona. En ese momento que estaba rezando, ni podía terminarlo. Como que Dios me regaló mucha gracia. En ese momento que estaba rezando el rosario, es otra cosa que debe ser rezar el rosario. Es un arma muy poderosa y yo pienso que muchos católicos no se dan cuenta. Que se rece bien meditado, sin distracciones. Yo ya soy misionera del rosario, porque me encanta. Pero sí, en ese momento fue un momento muy fuerte de conversión. Porque para mí, la verdad, como dije al principio, para mí ser católico era imposible. Porque cuando yo veía rosarios y estatuas y todo eso, yo dije, yo nunca voy a poder abrazar eso. Y Dios me abrió el corazón en el rosario. Y después de eso es cuando yo empecé a amar la Iglesia Católica, pero fue eso que lo empezó. Y después de eso es cuando empecé a leer las vidas de los santos. Eso también. ¿Cómo es posible que una iglesia que produce santos no es la iglesia verdadera?
gente que dan su vida para otros, gente que hasta la muerte para su fe, pero en católicos en su fe, en sus creencias. Y eso yo empecé a ver películas de eso, leer libros, y wow, sí, empecé a realmente entender lo hermoso que es la fe católica. Es muy hermoso. Ya estoy súper enamorada de mi fe católica. Es la fe de las edades. La historia respalda la fe católica, no respalda mi fe protestante. Y también la devoción católica, muy bonita. Espero que todos ustedes que toman tiempo para rezar o el rosario o lo que a ustedes les gusta, pero es muy importante para crecer en tu fe católica. Yo nada más tengo 2 años de católica, y la cosa es que toda mi vida estaba buscando a Dios, y era misionera, pero yo siento que en esos dos últimos años que Dios me ha hecho crecer mucho, y eso es por las gracias que se encuentran en los sacramentos, en la Iglesia Católica, en la devoción católica, y estoy muy feliz. La última parte que contó mi esposa ocurrió en Kentucky, en una ciudad que se llama Louisville, Kentucky. Ahora, y ustedes seguramente se preguntan, ¿qué hacían en Kentucky? ¿Qué nos dijeron que andaban aquí en San Diego y Tijuana? Sí, aquí andábamos, pero yo no quería ser católico. Yo decía, no, para mí que me estoy desviando, lo que dijo mi esposa, el temor, de repente, primero te emocionas porque descubres cosas. Dices, caray, ¿a poco sí? Pero de repente dices, no me estaré desviando. ¿No será que el diablo me quiere desviar? Decía, no, hombre, no. Yo necesito ir allá donde están los doctores en Sagrada Escritura protestantes para que ellos me iluminen, para que me abran los ojos y que yo me dé cuenta que me ando desviando. Y pues, para no ser lo más largo, nos fuimos a Louisville, Kentucky, porque allá está supuestamente es el mejor seminario teológico de lo que es de los bautistas. Y me fui para allá. Nos fuimos, y estando allá en el seminario, es donde yo descubro, pues que no, pues ¿sabes qué? No, pues sí necesitamos ser católicos, porque me fui para allá y en lugar de que ellos me iluminaran, no, pues más bien me empecé a dar cuenta que no, que ni ellos mismos pues estaban, muchas gracias. Entonces me di cuenta que estaba en el seminario y cada clase se trataba de esto. Llegaba el maestro, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la salvación. Y bueno, la Iglesia Católica dice esto, pero eso no es verdad. Ahora les voy a decir lo que nosotros creemos. Entonces, en lugar de que yo me escapara de estar pensando en el catolicismo, cada clase era lo que dice la Iglesia Católica y supuestamente cómo ellos lo demostraban en error, y luego nos decían lo que debías creer como bautista. Entonces, cada clase era estar como que la posición católica y la posición bautista. Y como yo ya tenía tiempo ya investigando y leyendo, yo me daba cuenta que ni el mismo profesor, decía yo en mi mente, decía, no. De repente le decían, no, que la Iglesia Católica cree en salvación por obras. O sea, como dando a entender que no creíamos, que la Iglesia Católica no cree en la salvación por la gracia de Dios. Y él me decía, no, es que yo ya estoy leyendo a los padres de la iglesia. No, yo ya le estoy leyendo el catecismo. En mi mente, no decía nada, nomás estaba yo ahí sentado en el seminario, ¿no? Pero yo decía, no, es así. Y después al final de la clase yo iba con el maestro, y era un doctor en teología. Yo le decía, a ver, eso que usted dijo de la gracia de Dios, y empezábamos a hablar. Y de hecho, muchas cosas que él decía, como que se iban encaminando a lo católico. Pero luego hay un punto donde ellos se frenan, porque les da miedo, no quieren que los vean como que, ay, te estás haciendo católico. Bueno, para no ser más largo esto, pues no, dije, ¿sabes qué? No, dije, según yo, aquí vine para hacerme más protestante, igual, aquí ya me doy cuenta que tengo que ser católico. Y pues, lo cuento todo así, bien fácil, ¿no? Pero no, cuesta. Y no, pues, nos fuimos dando cuenta, y después del retiro, le dije a mi esposa, oye, ¿qué te parece si empezamos a ir a esas clases que le llaman de rica? Le dije, no para ser católicos, nada más para empaparnos un poquito más, para conocer lo que es la doctrina católica.
Y dijo, bueno, pues está bien, ¿no? Y ya fuimos y sí, nos inscribimos en las clases de Rica, pero ¿cuál? A medio curso de las clases de Rica, no hombre, ya nos estábamos derritiendo, porque todos los domingos estábamos ya ahí, porque ya habíamos dejado de ir a la Bautista, y cada domingo en la parroquia, en la misa, pero no podíamos participar, no podíamos comulgar todavía, porque teníamos que estar listos, ¿no? Pero no, hombre, estábamos nomás viendo, sentados en la banca y viendo que todos pasaban y toda la solemnidad y cómo la gente, y decíamos, ay, nosotros ya queremos participar, nosotros queremos recibir el cuerpo de Cristo. Y no, hombre, algo muy especial. La liturgia, todo muy hermoso, las velas, cuando se usa el incienso, las imágenes que llevan todo tu ser a lo divino, a la majestad de lo que es nuestro Dios. Y eso no lo tienen en los hermanos separados, no lo tienen. Es nada más tener nada más la Biblia, y todo es como que muy mental, muy cerebral. Como una vez dijo otro protestante que se convirtió, que se hizo católico, dijo, todo era lo que sucedía entre aquí y aquí, todo muy mental. Estar nomás leyendo y estar escuchando como una persona hable y hable y hable y hable. Dice, pero en la iglesia católica son todos tus sentidos, todo tu ser, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que tú eres. Y wow. Bueno, pues nos recibieron en la iglesia católica. Yo tuve que mandar pedir mi certificado de bautismo, de confirmación. Pasamos por un proceso de nuestro matrimonio que se llama convalidación, donde la iglesia católica le da validez canónica a tu matrimonio. Hicimos todo con el magistrado de la arquidiócesis, todo, y hasta que nos dijeron ya pueden hacer sus confesiones sacramentales, y después ella la confirmaron y todo, y pues de ahí fue que llegamos a la iglesia católica, y no, pues bien contentos.